Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acogernos virtualmente a los que no hemos podido estar ahí en persona y por escucharnos a través de este canal. Voy a compartir un PowerPoint a lo largo de mi presentación y creo que las imágenes de alguna manera nos van a ayudar nos van a acompañar en este proceso de la lectura de mi ensayo y van a ilustrar algunos de los puntos que quiero señalar. Mi ensayo se titula Las hermanas Urquiola en la expedición al Golfo de Guinea de Manuel de Iradier, más que una nota a pie de página. En 1874, una joven vasca llamada Isabel Urquiola, de 19 años, viajó con su hermana menor, Manuela, a uno de los extremos más meridionales del entonces Imperio Español, el estuario del río Muni, que marca la frontera marítima entre el actual Gabón y Guinea Ecuatorial. Las dos mujeres, cuyo propósito inicial del viaje era el de acompañar al marido de Isabel, el explorador también vasco Manuel Iradier, de 20 años, residieron durante un tiempo en la pequeña isla atlántica de El Obey Chico y desde allí emprendieron un programa pionero de recopilación de datos atmosféricos, anotaciones científicas y otros particulares muy importantes, sobre todo en el ámbito de la meteorología. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otras expediciones en las que participaron mujeres europeas durante este periodo, el trabajo científico de las hermanas Urquiola, aunque desafió los límites de las convenciones de género, avanzó las fronteras de la ciencia y, eventualmente, también las fronteras territoriales del Imperio Español en ese momento, fue publicado como propio por Manuel Iradier y sirvió, en última instancia, para facilitar la consolidación de la expansión imperial durante el llamado Reparto de África, en el marco de la política expansionista europea de finales del siglo XIX. Cartografiar el imperio y las propias condiciones climáticas y medioambientales que lo determinan es una práctica material y económica, una forma de apropiación del mundo natural que precedió necesariamente a la ocupación colonial, sobre todo en el marco del espíritu positivista y cientificista que caracterizó el siglo XIX en Europa. Era, además, un proyecto que emergía al amparo de las nuevas asociaciones geográficas que vieron su auge en estas décadas. Esta presentación tiene como objeto revisar el papel que ha desempeñado el avance de la ciencia meteorológica en esos territorios del Golfo de Guinea y el de las propias hermanas Urquiola en dicha expedición científica, a partir de la documentación recabada en los archivos institucionales y en fondos familiares que se han conservado, con el fin de determinar si su participación precipitó, desestabilizó o simplemente matizó el impacto del avance imperial europeo. Esta revisión de corte historicista y desde una perspectiva de género no pretende en modo alguno conmemorar, sino más bien resituar el papel participativo de la mujer en las ciencias coloniales. Intenta además servir como suplemento a las narrativas fundacionales de la topografía y asentamiento, a modo de desafío al relato casi exclusivamente masculino que sirvió de base para la construcción europea del conocimiento científico sobre África. Manuel Iradier y Bulfi, en sus prolijos tratados sobre esta expedición, publicados a su regreso a España, sin duda determinó el marco jerárquico discursivo que gobernaba el expolio colonial del territorio, con la única excepción de una reveladora nota a pie de página, a la que aludo en el título de esta presentación y con la que también terminaré mi exposición. Iradier, junto con Isabel y Manuela Urquiola,
se habían embarcado en un vapor en el norte de España el 16 de diciembre de 1874. Tras pasar unos meses en las Islas Canarias para preparar la expedición, embarcaron de nuevo en abril del año siguiente con destino a la colonia española de Fernando Po, a la que llegaron en mayo de 1875. Allí fueron recibidos por el gobernador, Diego Santiesteban, quien intentó, aunque sin éxito, disuadirlos de que continuaran viaje hacia el sur, hacia más al sur, hacia el estuario del Muni, en el Golfo de Guinea. Les expuso el hecho de que la isla atlántica, donde intentaban asentarse, el Obey Chico, carecía de agua potable y de infraestructura adecuada, y no estaba bajo protección de la corona española. Pero nada consiguió disuadirles y llegaron a El Obey 2 días después. Las únicas mujeres no africanas que habían emprendido viajes a esta región con anterioridad y se habían instalado allí eran las esposas de un puñado de misioneros y las de algunos funcionarios gubernamentales. Así y todo, en los meses que siguieron a su asentamiento en esta isla, Isabel y Manuela Urquiola residieron solas por largos periodos de tiempo, mientras Manuel Iradier exploraba la región costera y se aventuraba en los territorios del interior del Muni. A pesar de las limitaciones de su equipamiento, de contar con escaso presupuesto, de su falta de experiencia y preparación para las tareas que tenían por delante o de su desconocimiento de las lenguas y culturas locales, las hermanas Urquiola pronto iniciaron lo que puede considerarse un programa innovador y riguroso de recopilación de datos científicos que llegarían a ser pioneros en el área de la meteorología y a su vez instrumentales para la posterior historia de la explotación y ocupación colonial española del territorio. Este trabajo científico sirvió a su vez indirectamente a través de las publicaciones, conferencias públicas y trabajos de divulgación de Manuel Iradier para cartografiar las posesiones españolas en el Golfo de Guinea y aumentar las expectativas políticas y económicas sobre su potencial para fines coloniales. Si bien los 3 jóvenes no habían sido financiados por ninguna agencia gubernamental o sociedad geográfica para esta primera expedición, sino que viajaban por cuenta propia en una misión prácticamente autofinanciada y con un presupuesto que no alcanzaba las 8.000 pesetas, sus intereses sí confluían con los de las autoridades españolas destacadas en la zona. Por otra parte, la importancia de la región en la que se adentraron en el trazado de los circuitos comerciales transatlánticos durante este periodo es incuestionable. Los territorios llegarían a servir como un eje fundamental de las redes coloniales y comerciales durante varias décadas. Sin embargo, fue bajo la dictadura franquista y en el marco de las políticas imperiales españolas de ese momento que la figura de Manuel Iradier como epítome del explorador español en tierras africanas no solo se consagró institucionalmente, sino que también se puso en circulación en el imaginario público nacional. Con motivo del centenario de su nacimiento, en 1954, la Administración española emitió una serie de sellos y de tarjetas postales conmemorativas que desplegaban su retrato en un marco visual de cargada iconografía colonial y exotizante sobre el continente africano y sus poblaciones subyugadas. Paralelamente, los intelectuales orgánicos del régimen organizaron una serie de eventos académicos y de publicaciones, sobre todo en el marco de la institución franquista, que aglutinó al grupo de expertos encargados de la dimensión imperial del régimen, el llamado Instituto de Estudios Africanos, durante las décadas de 1940 y 50. Se publicaron allí varios libros de corte biográfico con el objetivo de recuperar a Manuel Iradier
como figura histórica icónica en la exploración del continente africano. Entre ellos, Iradier, publicado en 1944 de José María Cordero Torres, Las generosas y primitivas empresas de Manuel Iradier Bulfi en la Guinea Española, de 1954, de Ricardo Majó Framis, o Iradier, conmemoración de su primer centenario, publicado en 1956. Esta producción académica marcó la culminación de un proceso que el historiador Gustau Nerin ha definido como el invento de Iradier como gran explorador, que se habría iniciado ya de manera incipiente durante la dictadura de Primo de Rivera y lo consolidaría el franquismo, deseoso de construir una mitología colonialista africana a la altura de la de las grandes potencias coloniales. Sin embargo, esos mismos intelectuales del régimen franquista estaban menos predispuestos a revelar el alcance de la colaboración de Isabel y Manuela Urquiola en esta expedición encabezada por Manuel Iradier entre 1875 y 77. El silenciamiento de su participación borró de manera efectiva en la construcción del relato histórico nacional la participación de las mujeres en el periodo formativo de la expansión española en África. La expedición sirvió para poner en marcha un amplio despliegue de diplomáticos, geógrafos, misioneros, personal militar y religioso que llevaron a cabo la consolidación de los proyectos coloniales para la región. Pero mientras el franquismo mitificaba exitosamente la figura de Manuel Iradier, Isabel y Manuela Urquiola fueron borradas de ese proceso, a pesar de haber sido no solo partícipes de toda la empresa exploradora, sino las responsables directas de aportes científicos sin precedente realizados durante su estancia en esta isla del Obey Chico. Es particularmente destacable desde el punto de vista científico la labor que desarrollaron en el campo de la meteorología en época tan temprana como 1875-76 para el desarrollo de los estudios meteorológicos a nivel global. Lo hicieron a través de una recogida y anotación diaria de datos medioambientales exhaustivos. De hecho, en la historia de esta disciplina son nada menos que responsables, las dos mujeres, de uno de los conjuntos de datos meteorológicos más antiguos que se hayan conservado en la región del África subsahariana y, sin duda, el más antiguo de África Central. Sin embargo, su trabajo en ese observatorio doméstico que instalaron, nada más llegar a la isla del Obey, seguramente habrá sido solo una de las muchas tareas científicas que realizaban diariamente, aunque también debió haber sido una de las prioridades principales, a juzgar por la dedicación intensiva que esta labor requería. Analizar las condiciones climáticas de una región se entendió en esta época no solo como una nueva faceta de la investigación científica, sino también, de manera más pragmática, como un primer paso crítico para la exploración y el asentamiento colonial. El clima, afirman con razón los científicos que trabajan estos temas, es uno de los fenómenos naturales más íntimamente ligados a la vida cotidiana de las personas. Weather affects everything. There is no single social act that could be excluded from the influence of its conditions, Kosanovsky afirma. Es una consideración que se hace además extensiva al marco y hasta a las condiciones de posibilidad de la expansión imperial. La investigación sobre el clima, la geografía y las ciencias naturales y ambientales estará, a partir de estas décadas de finales del siglo XIX,
íntimamente vinculada al momento fundacional de los proyectos imperiales. Trazar el territorio y las condiciones que lo atraviesan es una práctica material y fundamentalmente económica, una forma de apropiación del mundo natural que precede a su ocupación, porque aprehender lo natural ayuda a estructurar lo social y lo político. Las publicaciones de Manuel Iradier dan cuenta de este hecho con desinhibida honestidad al señalar cómo sigue los objetivos principales de su expedición. Esta tenía por objeto más bien el levantamiento de planos, la adquisición de noticias sobre el clima, las producciones y tribus del interior, afirma Iradier. Según los mapas meteorológicos conservados, la recopilación de datos de manera sistemática e ininterrumpida comenzó poco después de la llegada de las hermanas Urquiola a El Obey, en el mes de junio de 1875, y se extendió por un periodo de 7 meses completos hasta diciembre de ese año. Desde un punto de vista científico, su observatorio contenía una serie de instrumentos tecnológicos avanzados, varios termómetros para comparar la presión de la medición de la temperatura, incluido un termómetro de sombra máxima y mínima, un higrómetro de Saussure, un vidrio de evaporación, un pluviómetro, un anemómetro, un fotómetro, un colector de rocío, un espectroscopio, una brújula y un péndulo. En su libro África, fragmentos de un diario de viajes de exploración a la zona de Corisco, que es una versión abreviada de su ópera magna en 2 volúmenes, África, viajes y trabajos de la Asociación Euskara La Exploradora, Manuel Iradier lamenta reiteradamente no haber podido registrar todas las mediciones meteorológicas que le hubiera gustado, ya que el barómetro y el cronómetro que llevaban se habían estropeado antes de su instalación en El Obey. Desde una perspectiva retórica, es curioso notar cómo la repetitiva primera persona narrativa que atraviesa toda la obra de Iradier en el relato pormenorizado que hace de esta expedición, cuando dice «estoy en África, el objetivo de mi expedición es», cambia ligeramente a una estructura de oraciones en voz pasiva, un poco más ambigua, quizás distante, cuando aborda las descripciones meteorológicas y dice, por ejemplo, las observaciones meteorológicas han sido hechas en el islote de El Obey, etc. O las detectadas se han verificado a las mismas horas que se anotaba la temperatura, etc. La dedicación cotidiana a las mediciones meteorológicas diarias, tomadas hasta 8 veces al día y nunca menos de 4 veces diarias, debió ser agotadora para las 2 mujeres. Anotaban periódicamente los datos a las 6 y a las 10 de la mañana y a las 2 y a las 6 de la tarde, pero a veces en periodos de 4 horas más. Con una combinación de casi todas las variables posibles, Isabel y Manuela Urquiola cuantificaron los niveles de humedad, la temperatura, la cantidad por metro cúbico y la duración de las lluvias, la velocidad y la dirección de los vientos, los tipos y la formación de nubes, las tormentas y una larga lista de otros fenómenos atmosféricos, tal y como nos ha sido transmitido en los textos de Iradier. Nunca más se recopilaron datos meteorológicos tan detallados para esta región. La estación meteorológica más cercana se instaló en 1950 en Coco Beach, en la costa de Gabón. Sin embargo, las anotaciones de estas primeras observaciones hechas en El Obey en 1875
son mucho más precisas que cualquier otra registrada en África Occidental durante ese periodo, no solo por la consistencia de los datos recopilados, sino también por su resolución temporal. Otras estaciones durante este periodo registraron como máximo 3 observaciones por día y no por un periodo de tiempo tan continuado. Así, por ejemplo, las mediciones que se hicieron en la isla de Fernando Po para esta época estaban a cargo del personal militar allí destacado, pero las realizaban desde estaciones meteorológicas improvisadas, en la casa del gobernador o desde un barco atracado en el puerto, y sin la sistematicidad de una labor científica regular. Por ello, los gráficos conservados ilustran no solo esta falta de consistencia, sino la omisión de criterios más complejos, lagunas en las fechas registradas y otras imprecisiones científicas. Los desafíos del día a día de Isabel y Manuela Urquiola en el Obey Chico fueron seguramente mayores de lo que revelan las publicaciones de Manuel Iradier. En la isla no tenían agua potable, que se acarreaba desde la isla vecina del Obey Grande. Vivían en una comunidad cuyos idiomas dominantes, el benga y el inglés, seguramente se vieron forzadas a aprender y, al igual que el propio Manuel Iradier, carecían de experiencia previa en viajes más allá de la provincia vasca de Álava, de la que procedían. Durante su estancia pasaron largas temporadas esperando el regreso de Iradier mientras exploraba el interior del territorio continental, muchas veces sin recibir noticias de él durante meses. Mientras Isabel estaba embarazada de su primera hija, hubo un periodo de casi 3 meses en los que Iradier estuvo ausente. Se había enfermado mientras viajaba por la orilla norte del río Muni. Con el tiempo, los 3 sucumbieron a las fiebres por malaria en numerosas ocasiones. La hija del matrimonio, a la que llamaron Isabela, nacida en el Obey en enero de 1876, moriría de fiebre palúdica en noviembre de ese año, antes de cumplir los 12 meses de edad en la isla de Fernando Po, un episodio que ciertamente cambiaría sus vidas y la de Iradier, tal y como documenta este con franca emotividad en su libro África, viajes y trabajos de la Asociación Euskara, la Exploradora. Tras su regreso definitivo a España, Manuel Iradier comenzó a diseminar los resultados de su expedición y los datos recabados en la misma en una serie de conferencias y de publicaciones en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Estas primeras exposiciones serían elaboradas con mucho más detalle y por extenso en sus 2 volúmenes África, viajes y trabajos de la Asociación Euskara la Exploradora, publicados en el año 1887. Es sobre todo aquí, en estos libros, donde incluye las extensas observaciones meteorológicas realizadas en la isla de El Obey, con numerosas páginas dedicadas a tablas atmosféricas, instrumentos utilizados, medidas, análisis y conclusiones. Aunque no se reconoce como tal en ningún momento de sus libros, las observaciones meteorológicas que fueron necesariamente realizadas de manera exclusiva por Isabel y Manuela Urquiola, porque casi la totalidad del tiempo durante los periodos de observación registrados, Iradier no solo estaba ausente del observatorio, sino que se describe a sí mismo en largos y continuados viajes de exploración por el interior del continente, a pie o en barco, o
gestionando transacciones económicas y de intercambio de mercancías. De este hecho, incluso desde un punto de vista narrativo a todas luces inconsistente, solo consta una admisión personal. Iradier confesó en una parte al final de una conferencia que pronunció en la Sociedad Geográfica de Madrid en mayo de 1886 que hubiera sido imposible que un solo hombre pudiera haber llevado a cabo el registro de todas las observaciones astronómicas, geológicas, zoológicas, botánicas, mineralógicas, etnológicas y meteorológicas que sus libros describen como resultado de la expedición. Y leo parte de la cita. No fui yo quien tomó estas observaciones. El mérito es de mi compañera, que ni con las razones más poderosas, ni los consejos más prudentes, ni los ruegos más afectuosos, pudo renunciar a su determinación de permanecer siempre conmigo. Esta compañera es mi esposa, he dicho. Sin embargo, incluso en esta sincera admisión, no incluye mención alguna a las contribuciones científicas de su cuñada, Manuela Urquiola, quien seguramente habrá sido merecedora de más que una nota a pie de página, alternándose con su hermana en las mismas labores de recogida y cartografiado de datos científicos. Por último, es de señalar que en las contadas ocasiones en que Iradier hace referencia a en sus escritos a la presencia de Isabel y Manuela durante su estancia en África, las describe en asociación con actividades de ocio y entretenimiento, evocando siempre un idílico entorno campestre en la isla de Elobey. Afirma que se entretenían pescando, cuidando el jardín, caminando, recogiendo mariposas y observando los amaneceres y puestas de sol. Omite por completo el demandante y riguroso régimen de mediciones meteorológicas diarias, entre 4 y 8 veces por día, e inserta a las dos mujeres, por el contrario, en una especie de locus amenus primaveral, mientras él se presenta como el proveedor de esa paz, el que vela por ese entorno bucólico para sus acompañantes, en un entorno naturalmente suplementado por la servidumbre colonial. Sin embargo, a lo largo de sus vidas y después bajo los auspicios de la historiografía franquista, las contribuciones acometidas por Manuela e Isabel Urquiola fueron silenciadas, reapropiadas por otros, de la misma manera que ocurrió con las que pudieran haber avanzado otras mujeres no africanas que también viajaron a la región durante esas décadas, algunas de las cuales Isabel y Manuela pudieron haberse encontrado. A fin de cuentas, todas ellas participaron activamente en la configuración de las primeras interacciones con los pueblos del estuario del Muni. La historia de la expedición al Golfo de Guinea de las hermanas Urquiola en 1875-77 se cruza directamente en más de una dirección con la historia del imperialismo y la expansión española en África. Como David Bond ha señalado, violence enters the fabric of daily life, including the order of representation. Su caso sirve también para dilucidar cuestiones de escritura, de autoría colonial y de representación, y desvela el papel participatorio de las mujeres en la empresa colonial, las dinámicas de género y el desarrollo de las ciencias naturales
a finales del siglo XIX. Los relatos de exploración, bajo un proyecto imperial en general, y las expediciones por el continente africano en particular, son siempre formas de documentar la violencia pasada. En lugar de esquivar esta memoria de la violencia, mi intención con esta reflexión ha sido la de recrear esa narrativa tradicional a través de una lectura contemporánea. En este sentido, me atrevo a leer esta interpretación de la expedición Uradier-Urquiola como un correctivo a las interpretaciones históricas convencionales. Este ejercicio, parcialmente revisionista, conlleva también una serie de implicaciones. Si bien una revisión histórica del archivo desde una perspectiva de género nos permite elaborar un relato un poco más completo, no nos exime, sin embargo, de una contribución a la retórica del héroe excepcional o las heroínas excepcionales en este caso. Frente a la narrativa más consolidada del relato fundacional del explorador colonial en la conformación ideológica de esa entidad que llamamos África en la Europa del siglo XIX, no podemos escapar fácilmente de la expansión de esa narrativa del colono blanco solo a través de la inclusión de género. Por ello, mi ejercicio no consistía tanto en reclamar un espacio para el sujeto expedicionario femenino en los procesos imperiales, sino que fija el acento más bien o simplemente en la cuestión de atribución, de representación y de inclusión. Se trata también de la forma en que la subjetividad histórica colonial se incrusta en las sensibilidades del presente, al tiempo que evoca al sujeto colectivo emergente de la expansión imperial y de la colonización. Muchas gracias y espero poder conversar un poco con todos ustedes, con todas ustedes, sobre este ensayo cuando tengamos nuestra sesión el jueves. Muchas gracias.